Buenos días, profesora y compañeros. El tema que nos tocó es identificación de fuentes de financiamiento externo y administración de flujos de efectivos. Los integrantes son Erika Ceballos Manríquez, Dayana Victoria Guamán Castillo, Saraí Torres Castañeda. Y bueno, comenzamos con la presentación. Tema 5.3, identificación de fuentes de financiamiento externo y administración de flujos de efectivo. Palabras clave. Planeación financiera es la forma en cómo se establecen las metas, además es la base de toda actividad económica. Flujos de efectivo. Esta información sobre la liquidez que tiene una empresa. Presupuesto de ingreso. Muestra el nivel de liquidez que tienen las empresas. Financiamiento es el proceso por el que se proporciona capital a una empresa. Balanza de pagos. Es un estado estadístico que contiene el riesgo de la totalidad de las transacciones. Cuenta capital. La cuenta de capital comprende las transacciones que dan lugar al recibo o al pago de las transferencias de capital. Cuenta corriente. Es el tipo de depósito que más utilizan los clientes de los bancos en el día a día. Riesgo financiero. Es el potencial de posibles pérdidas para cada entidad. Los diferentes tipos de financiamiento. Hablaremos del financiamiento externo. Es el tipo de financiamiento en donde las fuentes son ajenas a la organización. Normalmente, este financiamiento lo utilizan las empresas privadas. Se divide en tres ramas: pasivo a corto plazo, pasivo a mediano plazo, pasivo a largo plazo. Pasivo a corto plazo. Tenemos tres ejemplos. Aquí vamos a mencionar dos, más adelante se mencionará el que falta. Pasivo a corto plazo se define este crédito como deuda programada originalmente un año. Tenemos cuentas por pagar de proveedores, que es un crédito adquirido para la compra al proveedor de insumos para su venta final. El segundo es crédito comercial y bancario, que lo podemos encontrar garantizado bajo el rubro de documentos por pagar y no garantizado, agrupado en la partida acreedores. Es muy complicado que el banco realice préstamos en dinero a cualquier persona u organización. Suele pedir requisitos que suelen ser complicados. El primero es registro bancario, breve historial de negocio. 2. Documentos de planeación, es decir, de presupuesto de efectivo. 3. Crédito comercial y bancario, que son básicamente los documentos por pagar. La diferencia de este tipo de crédito comercial y bancario con el crédito de cuentas por pagar de proveedores es que generalmente este sí hace uso del pagaré. En el de cuentas por pagar de proveedores, no necesariamente, ya que al utilizar las cuentas por pagar se utilizará el concepto de descuento por pronto pago. El tercer ejemplo que nos faltaba de pasivos a corto plazo es el préstamo garantizado. Muchos negocios encuentran dificultad para obtener crédito bancario a corto plazo, por lo que recurren a gravar parte de su activo para obtener fondos. Así pues, existen préstamos sobre inventarios, sobre cuentas por cobrar, es decir, la garantía que se proporciona pertenecerá al activo. Ahora vamos a hablar del segundo tipo de financiamiento externo. Es sobre los pasivos a mediano plazo. Generalmente este tipo de deuda se ha planeado para pagarse en más de un año, pero en menos de 5 años. Las principales formas de este tipo de financiamiento son las siguientes. Pasivos a mediano plazo. Tenemos 5 ejemplos, vamos a mencionar 3 y más adelante los otros 2. Préstamos a plazo. Es un préstamo comercial con vencimiento de más de un año. La forma más usual para liquidar esta deuda
es la de pagos sistemáticos. Su garantía es hipoteca de equipo. Contrato de ventas condicionados. Se usa para financiar una parte del nuevo equipo, o sea que el comprador adquiere equipo a crédito, lo usará y sacará provecho, pero no es dueño del equipo, tanto hasta que termine de pagar. Financiación por arriendo o alquiler. Comúnmente a las entidades les interesa usar sus edificios, instalaciones o equipo, pero no ser los propietarios. Por ello convienen con el comprador, generalmente institución bancaria, en venderle la propiedad de sus bienes y raíces o de su equipo. Al mismo tiempo, pues pueden rentarlos. Tipo de financiamiento a mediano plazo es por parte de dependencias gubernamentales, a pesar de que las dependencias gubernamentales tienen un papel relativamente pequeño en el financiamiento de negocios. Existen varios programas de préstamos, comúnmente en vigencia, que pueden ser de gran beneficio a las compañías individuales. En México tenemos como ejemplo el Programa Institucional de Nacional Financiera, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de diciembre de 2025. Este programa es conocido como NAFIN, tiene sus proyecciones del 2025 al 2030. A través de este programa se tiene la garantía que NAFIN cubre parte del riesgo crediticio que asumen los intermediarios financieros cuando otorgan créditos, que asumen el financiamiento de las MIPYMES con poco historial crediticio o sin garantías suficientes. Esta cobertura de riesgo permite que los intermediarios puedan ofrecer las condiciones más competitivas en la tasa de interés y pues bueno, con esto lograr la inclusión financiera. Dentro de los financiamientos a mediano plazo tenemos este quinto, que es el financiamiento a proveedores de artículos militares. Y sí, aunque sea increíble, pues también México ha participado en este tipo de financiamientos. Recordemos que en periodos de guerra se inauguraron varios programas para asegurar que las necesidades de producción militar no se viesen obstruidas por falta de financiamiento adecuado. En el caso de México, con el Plan Mérida, ustedes recordarán que el financiamiento militar extranjero formó parte importante. Por sus siglas en inglés, a través del FMF, fue un programa del Departamento de Estado y el Departamento de Defensa estadounidense que otorga donaciones y subsidios para la adquisición de artículos y servicios de defensa. Como les comentaba sobre el Plan Mérida, se destinaron 1.20 millones de dólares autorizados para la iniciativa Mérida por el Congreso de Estados Unidos para transferir equipo, tecnología y entrenamiento a México. Esto surgió durante el encuentro de los presidentes de México y Estados Unidos en mayo de 2007, con motivo de la denominada Cumbre de Mérida, en la que participaron presidentes de varias naciones, Centroamérica y principalmente de México y Estados Unidos. Se estableció como prioridad urgente la ampliación de la cooperación bilateral y regional para combatir el poder y la impunidad de las organizaciones criminales y del narcotráfico. Para ir concluyendo con financiamiento externo, tenemos por último los pasivos a largo plazo, que son deudas contraídas a más de 5 años y consiste en la emisión de acciones, obligaciones y certificados de depósito, con el fin de interesar a capitalistas que deseen invertir en mercados de dinero, que es aquel que trata con valores a corto plazo, y el mercado de capital es en el que se relaciona con valores largo plazo y fondos de capital neto. Generalmente son las corporaciones no financieras las que recurren a los mercados financieros para obtener aproximadamente una tercera parte de los fondos que requieren. Evaluar la importancia que tiene el crédito para la empresa
Es de doble importancia, ya que es una fuente de crédito para financiar compras y recursos, mediante los cuales la empresa financia las ventas a crédito a los clientes. A continuación, les van a hablar sobre los riesgos. Otro tipo de ejemplo son préstamos de financiamiento externo de largo plazo. Son los bonos y estos regularmente siempre los colocan los gobiernos o entidades bancarias que se financian a largo plazo. Los bonos sobre todo son colocados en los mercados bursátiles, donde converge el inversionista y el que necesita este dinero. Otro tipo de financiamiento externo son las concesiones. Por ejemplo, aquí en El Salvador, se ha intentado concesionar el puerto de la Unión y entregar el puerto de la Unión a un concesionario. Si ustedes van, investigan, abren un poquito más este tema, se van a dar cuenta que los plazos que se han hablado en estos temas son entre 25 y 30 años para este tipo de concesiones, para que se administre por un ente privado. Otro ejemplo de concesión es el tema de carreteras. Aquí no tenemos ninguna de este tipo, pero en otros países como en Sudamérica hay tramos de carreteras que están concesionadas, por las cuales los usuarios tienen que pagar un peaje. Hubo un tiempo que aquí en El Salvador para recolectar plata se pagaba un peaje y ese se destinaba pues para, ustedes creo que ni habían nacido, y se pagaba un cierto peaje para el mantenimiento de las carreteras. Y este tipo de concesiones puede darse a largo plazo. Otras concesiones que pueden darse son para los ferrocarriles. Aquí en El Salvador no manejamos este tipo de concesiones, pero es viable. Otro ejemplo, veamos, el mediano plazo, son los arrendamientos. En el entendido que la empresa tiene la necesidad de arrendar un espacio en un centro comercial, se suele firmar contratos a más de un año plazo. Y otro tipo de financiamiento son el leasing, que no es más que un arrendamiento de algún bien. Y dentro del leasing tenemos el arrendamiento financiero y el arrendamiento operativo, bien llamado también leasing financiero o leasing operativo. Regularmente este tipo de financiamiento los ofrecen las empresas quienes suministran maquinaria o suministran equipos de transporte, pero tampoco es restrictivo para que los bancos lo otorguen. En las últimas décadas los bancos también ayudan a sus empresas a que muevan esa maquinaria ofreciéndole una alternativa de financiamiento a través del leasing y se le otorga directamente al cliente que compra esa maquinaria. Es muy común ver algunas empresas concesionarias de vehículos que ofrecen a las empresas distribuidoras de productos o cualquier entidad que necesite un medio de transporte. En un contrato de leasing financiero o leasing operativo, cualquiera de las dos formas pues se puede establecer y esto está regulado dentro de El Salvador. La diferencia entre estos dos es que el operativo, el dueño del activo, es el que se hace responsable de pagar los seguros y de darle mantenimiento a los equipos. Y tenemos también los préstamos, como ya hemos visto en la lámina anterior. Aquí son préstamos a corto plazo, a un año máximo. En las fuentes de financiamiento externo de corto plazo tenemos los sobregiros bancarios y esto ocurre o suele utilizarse para cubrir de balances de caja. A veces hacer operaciones que duran 15 días. No es muy largo, pues. Y operaciones que... ¿Qué es la balanza de pagos? La balanza de pagos es un registro contable que resume todas las transacciones económicas realizadas durante un periodo determinado entre los residentes de un país y el resto del mundo. Esta incluye operaciones como exportaciones e importaciones, inversiones, préstamos, pagos de intereses y transferencias de dinero. ¿Cómo se divide la balanza de pagos? La balanza de pagos se compone principalmente de 3 cuentas: cuenta corriente, cuenta de capital y cuenta financiera. ¿Qué es la cuenta corriente? Esta registra el intercambio de bienes, servicios, rentas, transferencias corrientes entre un país y el resto del mundo.
Refleja las actividades económicas que se realizan de manera cotidiana y permite conocer si el país recibe más ingresos del exterior de los que pagan. Ejemplo 1. Exportaciones e importaciones de mercancía. Estas corresponden a la compra y venta de bienes entre países. Los ejemplos son exportación de petróleo mexicano, importación de tecnología y maquinaria, venta de productos agrícolas al extranjero. Otro punto serían los servicios, que esta comprende actividades económicas que no implican productos físicos, como por ejemplo el turismo internacional, el transporte marítimo y aéreo, los seguros y telecomunicaciones, los servicios profesionales prestados a empresas extranjeras. Otro punto son las rentas, que son ingresos y pagos derivados del trabajo o de inversiones, como por ejemplo el pago de intereses por préstamos externos, los dividendos obtenidos por accionistas, los salarios de trabajadores que laboran en otro país. Otro punto son las transferencias corrientes, que son envíos de dinero sin recibir bienes o servicios a cambio, como por ejemplo las remesas familiares, las donaciones internacionales y las ayudas económicas entre gobiernos. Ahora, ¿qué es la cuenta capital? Estas se registran las transferencias de capital y las operaciones relacionadas con activos no financieros, no productos, no producidos. Aunque representa una parte menor de balanza de pagos, es importante porque refleja cambios en el patrimonio de un país. 1. Condonación de deudas. Esta se produce cuando una deuda es perdonada total o parcialmente. Los ejemplos son venta de patentes, la compra de licencia de software o la transferencia de marcas registradas y derechos de autor. Otro punto serían las transferencias de patrimonio por migración, que estas ocurren cuando una persona cambia de residencia permanente y traslada sus bienes, como por ejemplo una familia que migra a otro país y transfiere sus ahorros e inversiones. ¿Qué es la cuenta financiera? La cuenta financiera registra los movimientos de inversión y financiamiento entre el país y el resto del mundo. Esta permite conocer cómo ingresan o salen recursos financieros de la economía nacional. 1. La inversión extranjera directa. Esta es la inversión realizada por empresas extranjeras para establecer o ampliar operaciones en otro país, como por ejemplo la construcción de una fábrica extranjera en México, la apertura de hoteles internacionales. Otro punto sería la inversión de cartera, que aquí es cuando corresponde a la compra de activos financieros sin controlar directamente la empresa, como por ejemplo la compra de acciones de empresas nacionales, la adquisición de bonos gubernamentales. Otro punto es los préstamos y créditos internacionales, que son recursos obtenidos de organismos financieros o gobiernos extranjeros, como por ejemplo los créditos otorgados por organismos internacionales y el financiamiento para proyectos de infraestructura. El último punto son las reservas internacionales, que estas son activos en manera extranjera que manejan en monedas administrados por el Banco Central para garantizar la estabilidad económica, como por ejemplo los dólares estadounidenses, euros y oro monetario. El estado de flujo de efectivo, como su nombre lo dice, es un estado financiero que nos permite saber el movimiento del dinero en efectivo de una empresa en un periodo de tiempo. Si el balance general ya nos indica el patrimonio que tiene la empresa y el estado de resultados nos indica la ganancia que genera, ¿para qué queremos saber el movimiento del dinero en efectivo? Supongamos que tu empresa había sacado un préstamo del banco a ser devuelto en su totalidad de hoy a un mes. Si de hoy a un mes tu empresa no tiene el dinero en efectivo suficiente para devolver esa deuda, aunque no lo creas, tu empresa puede quebrar. Esto es, aunque tu empresa esté produciendo utilidades. Esto pasa porque las utilidades no siempre significan la disponibilidad de efectivo. Cuando vendes tus productos a crédito, en tu balance general y en tu estado de resultados, esto se registra como un ingreso. Pero como es una venta a crédito, el dinero en efectivo por esa venta
se obtiene en el futuro. Si es que necesitabas ese dinero para devolver la deuda y la fecha de reembolso llega antes que la fecha de cobro por tu venta, tu empresa será incapaz de reembolsarla y podrá quebrar. Para evitar eso, es necesario el estado de flujo de efectivo. Para entender el estado de flujo de efectivo, vamos a hablar primero de las tres actividades que realizan las empresas: actividades operativas, actividades de inversión y actividades de financiamiento. Primero, actividades operativas. Estas son las actividades principales de la empresa, como las ventas, compras de mercaderías, costo de producción, pago de salarios, etc. Segundo, actividades de inversión. Estas actividades son las de compra de activos fijos con la intención de obtener beneficios en el futuro, como la compra y venta de activos financieros, compra y venta de activos fijos como inmuebles y maquinarias, mejoras realizadas en las instalaciones, etc. Tercero, actividades de financiamiento. Estas son todas las relacionadas a las actividades para juntar dinero de agentes externos, como la emisión de acciones o bonos, obtención de préstamos bancarios, reembolso de los préstamos tomados, etc. Ahora que ya entendemos sobre las actividades que involucran el movimiento de dinero en efectivo de una empresa, vamos a ver cómo se generan dichos movimientos y cómo se van registrando en el estado de flujo de efectivo. Cuando cobramos por la venta de un producto o servicio, tenemos un flujo positivo de efectivo por actividades operativas. Es un flujo positivo porque entró dinero en efectivo en nuestra empresa. Si es que cobramos $5.000, el flujo de efectivo es de positivo $5.000. Supongamos que luego del cobro compramos una nueva maquinaria por $2.000. En este caso, tenemos un flujo negativo de efectivo por actividades de inversión. Debemos recordar que, aunque se trate de una compra de activos, lo que nos importa en el estado de flujo de efectivo es el movimiento del dinero en efectivo. En una compra de maquinarias, el dinero en efectivo sale de nuestra empresa, por lo que el flujo es negativo. Ahora, supongamos que decidimos vender las acciones que teníamos en otra empresa por un valor de $500. En este caso, tenemos un flujo positivo de efectivo por actividades de inversión, porque al vender las acciones cobramos dinero en efectivo. Luego, decidimos obtener un préstamo bancario por un valor de $3.000. Si bien este préstamo es un pasivo, el flujo de efectivo por actividades de financiamiento es positivo, ya que al obtener el préstamo, el banco nos entrega dinero en efectivo. Y si es que hemos devuelto $2.000 del mismo préstamo en el mismo periodo contable, este es un flujo negativo de efectivo por actividades de financiamiento. Si registramos todos estos flujos en un estado de flujo de efectivo, nos quedaría así. En este periodo contable tuvimos un flujo positivo de $4.500. Esto significa que este periodo terminamos con $4.500 más en efectivo que el periodo anterior. Ok, hasta acá pudimos entender sobre las actividades de una empresa, el flujo de efectivo y su forma de registro. Ahora viene lo más interesante. ¿Qué es lo que se entiende de un estado de flujo de efectivo? Cuando una empresa tiene flujo positivo por actividades ordinarias, se puede entender que la empresa está logrando un buen resultado en su negocio principal. Por otro lado, cuando este presenta un flujo negativo, algo necesita ser corregido en el negocio principal.
Cuando una empresa tiene flujo positivo por actividades de inversión, se puede entender que la empresa está vendiendo los activos financieros y los fijos como inmuebles y maquinarias. Por otro lado, cuando este presenta un flujo negativo, se puede entender que la empresa está invirtiendo fuertemente en otras empresas o activos financieros, o que se está invirtiendo en los activos fijos propios. Cuando una empresa tiene flujo positivo por actividades de financiamiento, se puede entender que la empresa está aumentando los préstamos tomados de agentes externos como los bancos para financiar sus gastos o inversiones. Por otro lado, cuando este presenta un flujo negativo, se puede entender que la empresa está logrando devolver las deudas con los agentes externos. Al ver un estado de flujo de efectivo, se utilizan estas informaciones de forma combinada para estimar el estado en que se encuentra la empresa, obviamente considerando también las informaciones que proveen el balance general y el estado de resultados. Y esto es el estado de flujo de efectivo y cómo se utiliza junto con el balance general y el estado de resultados. Espero que este video te haya ayudado a entenderlo mejor. Muchas gracias. Ahora hablaremos de los métodos utilizados para ajustar la evaluación por el riesgo. Cuando una empresa quiere invertir en otro país, existen riesgos económicos y financieros que pueden afectar el proyecto. Por eso se utilizan métodos especiales para medir estos riesgos antes de invertir. El primer método es la tasa de descuento ajustada por el riesgo. Este consiste en aumentar la tasa de descuento cuando el proyecto es más incierto o peligroso. Mientras mayor sea el riesgo, menor será el valor esperado del proyecto. El segundo método es el análisis de sensibilidad. Este método permite analizar diferentes escenarios y observar qué pasaría si cambian variables importantes como el tipo de cambio, la inflación o las ventas. El tercer método es la simulación. En este caso, se utilizan diferentes escenarios y probabilidades para calcular múltiples resultados posibles del proyecto y así conocer el nivel de riesgo. Por ejemplo, una empresa que desea abrir una fábrica en Brasil puede utilizar y analizar qué ocurriría si el dólar sube, si las ventas bajan o si aumenta la inflación antes de tomar la decisión de invertir. Ahora veremos cuál es la variante en la evaluación de proyectos internacionales. La diferencia principal entre evaluar un proyecto nacional o uno internacional es que en los proyectos internacionales se deben considerar factores adicionales como el tipo de cambio, la inflación, las tasas de interés, el riesgo político y las condiciones económicas del país extranjero. Esto hace que la evaluación sea más compleja porque existen más elementos que pueden afectar las ganancias de la empresa. Por ejemplo, Nike, al construir una fábrica en Brasil, debe analizar no solo cuánto costará la construcción y cuánto dinero obtendrá por las ventas, sino también si la moneda brasileña puede perder valor o si el gobierno cambiará las leyes fiscales. De igual manera, hablaremos sobre el financiamiento externo. El financiamiento externo consiste en obtener recursos económicos de fuentes ajenas a la empresa para realizar inversiones, expandirse o financiar proyectos. Estos recursos pueden provenir de bancos, inversionistas, organismos internacionales o empresas extranjeras. Este tipo de financiamiento externo es importante porque muchas empresas no cuentan con suficiente capital propio para crecer o desarrollar proyectos internacionales. Por ejemplo, una empresa mexicana que quiere abrir una sucursal en otro país puede solicitar un préstamo a un banco internacional o recibir inversión extranjera para comprar maquinaria, construir instalaciones y contratar trabajadores. La Administración Financiera Internacional
permite a las empresas tomar mejores decisiones económicas cuando realizan operaciones en otros países. Además, ayuda a evaluar riesgos, administrar recursos y aprovechar oportunidades de crecimiento internacional.